Comenzamos un año nuevo que promete llegar con muchas novedades y sorpresas. Son muchos los acontecimientos que, sin saberlo, están cambiando nuestra forma de vida. Esta noche vamos a acometer uno de ellos. Lo hemos llamado Los Sin Nombres. Una experiencia vivida en primera persona por uno de nuestros compañeros. Ahí están las intenciones de temas que ojalá os interesen. Y vamos ya con asuntos de actualidad. Comenzamos con algo de mucha actualidad. Es un misterio en nuestros días y queremos conocerlo de primera mano. Son miles, cientos de miles, los seres que se lanzan en todo el planeta a buscar una nueva vida, huyendo del hambre, de la guerra y de las injusticias. Recorren miles de kilómetros por desiertos, enfrentándose a cientos de peligros. Y después de su terrible travesía, llegan al mar. La última frontera para alcanzar su anhelado paraíso. Descubrir qué ocurre entonces es nuestra intención en los próximos minutos. Y vamos con uno de esos temas que de vez en cuando tocamos en el espacio en blanco, extraños a veces para nosotros, pero que tienen mucho misterio. Y para ello hemos citado aquí en nuestro estudio a un compañero, periodista Javier Hernández. Muy buenas. Muy buenas noches. Estoy encantado de estar aquí en este programa que he escuchado tantas veces al otro lado. Y yo de que estés aquí. Hace uno de los mejores programas que hay en esta casa, se llama Radiogramas. ¿A qué hora lo pones? No pongas esa cara porque yo creo que es así que... ¿Sabes? Te cuento. No suelo contar historias, ¿no? Ponemos vuestra cuña dentro del programa y siempre me sorprendes con los temas que vais a tocar. Bueno, pues gracias. De nada. Bueno, lo trabajamos mucho. Bueno, puedo hablar en singular porque estoy solo. Pero bueno, encantado. Y bueno, pues como tú sabes, encontrar buenos temas no es nada fácil. No es nada fácil. Y ese es el trabajo. Claro. Porque luego, una vez que encuentras el tema y hablas con la gente, pues la cosa va sola. Por eso digo que es uno de los mejores programas, porque los temas me sorprenden mucho. No os lo perdáis. ¿Radiogramas a qué hora en nuestra casa? A las 3 de la madrugada del domingo al lunes. Como siempre, los mejores programas van a horas muy raras, ¿no? Sí, sobre todo, ¿sabes por qué? Porque yo creo que son los mejores programas por los oyentes. Porque claro, por la noche la gente escucha. Escucha, sí señor. Y por el día oye. Sí señor. Hoy vamos a escuchar a este compañero y a veréis qué historias tan curiosas tiene para contarnos. Hay un tema que a mí me interesa mucho y que es todo un misterio, que es el de los migrantes. Y tú tuviste los santos, vamos a dejarlo ahí, puntos suspensivos, de meterte en un barco e irte al Mediterráneo a buscarles. Sí, bueno, tuve los santos y la suerte de que me dejaran embarcar, ¿no? Bueno, es el barco de Médicos Sin Fronteras, el Geo Barents, que es un barco bien raro, adaptado un poco a esta nueva función que consiste en salvar gente en el Mediterráneo central, ¿no? Un barco grande, muy grande. Tiene unos 88 metros de eslora, o sea, de longitud, y unas 1.300 toneladas de desplazamiento. Y debajo de la línea de flotación hay 4 pisos, o sea que es un barco grande. Wow. ¿Cuánta gente ibais en el barco? La tripulación éramos unas 22 personas y luego había otra tripulación, yo no sabría decirte el nombre, ¿no? Que era la tripulación del buque que hace mover ese barco, que eran filipinos, pues no sé cuántas personas serían, pero no eran muchas más, de 10, 12 personas. Era un barco de una ONG, has dicho, ¿no? Sí, de Médicos Sin Fronteras, está fletado, es un barco con bandera finlandesa. Y antes creo que era un barco, le llaman científico, pero creo que se encargaba de buscar petróleo. Curioso. ¿De dónde salisteis o tú a dónde fuiste a embarcar? Yo fui a Augusta, Sicilia, Sicilia. En la isla de Sicilia. Y bueno, más o menos es donde tiene la base este barco, donde se aprovisiona cuando entre expedición, bueno, pues hay que hacer un mantenimiento al barco.
hay que, bueno, llenarlo de combustible, llenarlo de víveres. Agua no hace falta porque este buque lleva su propia desaladora de agua. O sea que nunca se queda sin agua. Coge el agua del mar y la convierte en agua dulce, que es perfectamente potable. ¿Lo probaste, claro? Sí, claro. Sí, sí. Vale. ¿Cuál fue el recorrido? ¿Cuál era el rumbo? Este barco, más o menos, como todos los barcos de salvamento fletados por las ONGs, más o menos hacen siempre el mismo recorrido, ¿no? El recorrido es salir de la parte, digamos, sur de Italia, de Sicilia, y dirigirse hacia el Mediterráneo central, para entendernos, a las costas de Libia, pero sin meterse en las aguas territoriales de Libia, ¿no? Porque, sería ilegal. Como es un barco de salvamento, si hay noticia de que hay algún naufragio dentro de las aguas territoriales, la legislación internacional sí que le permite, las de Libia y las de cualquier país del mundo, ¿no? Salís, vais navegando, ¿qué pasa? Cuéntame un poco la aventura, de lo que ocurre. Bueno, la verdad es que esta aventura, para los que somos de secano y yo tengo alguna experiencia en vela ligera, pero vamos, esto no tiene nada que ver, hay dos miradas, ¿no? La mirada de meterte en un buque mercante, eso ya de por sí es una experiencia, porque no es un crucero, o sea, pues tú tienes que ordenar tu camarote, limpiar. Evidentemente hay una cocina que era excelente, se comía muy bien en el Geo Barents, pero todo te lo tienes que hacer tú. Esa es una parte que luego descubres que es la más fácil, ¿no? Y los primeros días empezaron a entrenarnos, ¿no? Yo no iba preparado para eso, yo no pensé, sí que nos dijeron que nos iban a dar unos briefing, una información de en qué consiste un rescate en el Mediterráneo central. Pero yo no tenía ni idea yo recuerdo que hubo 2 días, prácticamente 12, 14 horas de información, de enseñarte a rescatar a los migrantes, y luego se pasaba a la parte práctica, ¿no? A las RIFs, ¿no? A las lanchas de salvamento, ¿no? Que son tipo Zodiac, aunque son unas embarcaciones súper ágiles, que con 2 motores de 150 caballos, es decir, tienen 300 caballos de potencia, y la verdad que muy rápidas, y si a eso le unes la destreza de un buen piloto, pues puedes hacer muchísimas cosas con esas embarcaciones. Mar Mediterráneo, que dicen que es un mar tranquilito, ¿encontrasteis mala mar? Claro, nosotros fuimos a finales de septiembre, principios de octubre, por ahí. Claro, ahí se empieza a enfriar. El agua está muy caliente en el Mediterráneo debido al cambio climático. Cambio climático, fíjate, influye absolutamente en todo, en esto, ¿no? Entonces se producen especies de gotas frías y tuvimos temporal, claro, tuvimos temporal, mala mar. Y se pasa divertido, ¿no? La verdad que yo no pensé que un barco de 1.300 toneladas fuera capaz de moverse tanto. El barco es un buen barco, pero el barco se movía muchísimo. ¿Te mareaste? Muchísimo. Sí, claro. Como yo creo que toda la tripulación. Lo que pasa que, tú eres medio marinero también, ¿no? Ahí tienes que aparentar que no te mareas, pero el médico nos iba repartiendo unas biodraminas con cafeína para no dormirnos. Y realmente yo creo que eso nos salvó, porque además no puedes dejar de hacer cosas. En un barco siempre estás haciendo cosas, aunque seas el periodista que va a documentar eso. Estamos ya en medio del mar. ¿Qué pasa? ¿Recibís algún aviso de que... ¿Cómo localizáis o cómo localizan a las barquitas esas perdidas en medio del mar? Llegamos a la zona caliente. La zona caliente es ya cerca de las costas de Libia, y se nota enseguida porque está lleno de plataformas petrolíferas, que por la noche está bastante iluminado, ¿no? Esa es un poco la referencia. De hecho, es la referencia que se les da a los migrantes cuando salen. ¿Sí? Es decir, tú coges el rumbo de las plataformas petrolíferas. Que ese es el camino de la salvación para llegar a Malta o a Italia, ¿no? Entonces, más o menos ahí te quedas navegando paralelo fuera de las aguas territoriales de Libia, pues de este a oeste, y a una velocidad tranquila, ¿no? Hasta que, en el barco se recibe un aviso de rescate, ¿no?
Bueno, ¿Quién lo manda? ¿Quién lo manda eso? Bueno, hay ONGs que se encargan de estar rastreando, hay ONGs que tienen aviones que están rastreando la zona, ¿no? Claro, el problema es de noche. Entonces, en cuanto es avistada una embarcación, pues entonces se pone en marcha todo el dispositivo. Nosotros en el camino, en la travesía hasta llegar a esta zona de las plataformas petrolíferas, avistamos un par de gomonas, le llaman. Es decir, es la peor embarcación que hay para navegar, ¿no? Porque un cayuco es mucho mejor embarcación, es una embarcación rígida, pero una barca hinchable con 100 personas a bordo es muerte segura, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, por otro lado, constantemente en el puente del Geo Barents hay guardias, es decir, estás con unos prismáticos mirando y oteando el mar, ¿no? Vuelvo a repetir que de noche es mucho más complicado, pero de día sí que es verdad que aunque tuvimos temporales, la visibilidad no era mala, no había bruma y yo pensé que, o sea, desde mi inexperiencia, pues que era imposible localizar, es como localizar una aguja en un pajar. Bueno, pues resulta que son las que más se localizan son directamente viéndolas, ¿no? Sí. Y entonces día y noche, en turnos de 2 horas, en el puente pues se está oteando toda la superficie marítima, ¿no? Entonces en cuanto, bueno, parece que hay algo, pues uno se acerca, ¿no? De hecho las que vimos, el barco fuimos para allá para comprobar que no había nadie a bordo, ¿no? O incluso algún cadáver, que se encuentran cadáveres, ¿no? Porque mueren de sed, mueren de hambre y se quedan flotando a la deriva, pues se les acaba el combustible. ¿Y las que visteis tenían pasajeros? No, estaban vacías. ¿Eso significaba que habían muerto? ¿O que los habían recogido? Pues te voy a explicar. Cuando una ONG rescata a los migrantes en una embarcación, lo que hace es marcarla. Es decir, con un spray, en este caso se pone MSF, Médicos Sin Fronteras, Rescue, con un tal. Y luego se raja para evitar que una embarcación se choque con ella. Si es un cayuco, pues no se puede rajar. Entonces, bueno, se deja la deriva, más o menos señalizado, y eso. Y aquí esta no estaba marcada. No había ningún cadáver y la embarcación estaba en buen estado, es decir, estaba inflada. No se puede demostrar, pero es muy posible que los que fueran en esa embarcación pues fallecieran. Incluso hablar de migrantes en el Mediterráneo con nuestro compañero Javier Hernández. ¿Localizáis una barca? ¿Qué pasa? Bueno, se recibe el aviso de socorro, entonces la verdad es que había cierta tensión cuando llegamos el mismo día. Habíamos hecho el último entrenamiento real, habíamos tenido también un problema, una de las líderes de una de las lanchas, hay 2 lanchas, ¿no? Una que se llama Orca y la otra se llama Mike. Bueno, pues se había lesionado simplemente en un giro y era la mujer que más, Marina se llama alemana. Y se lesionó, una lesión tremenda, y hubo que evacuarla del barco. O sea, ¿se había lesionado en la barca? Sí, en la lancha de rescate, en uno de los entrenamientos. O sea, esto te demuestra que los entrenamientos eran muy duros, eran entrenamientos reales, sobre todo para los que no nos hemos subido nunca ahí. Claro, a mí me dijeron, tú haz tu trabajo, pero en un momento determinado tienes que convertirte en rescatador. Y bueno, pues ya habíamos llegado a la zona y tal, y el caso es que se notaba cierta tensión, yo no sé por qué, pero estábamos como todos muy, muy tensos. Y nos fuimos a la cama, pues a las 9, a las 10 de la noche, tampoco hay mucho que hacer, es un barco muy de invierno, yo decía, no es un barco nada mediterráneo, con espacios para vivir fuera, ¿no? Porque la temperatura no era mala. Y de repente duermes con una radio encendida toda la noche, ¿no? En un canal en el que en el momento que haya alguna alarma, pues tú te vas a despertar y te vas a ir. Entonces el protocolo te decía todo lo que tenías que hacer, ¿no? Tienes que poner un traje, tienes que protegerte con un casco, tienes que llevar un salvavidas que va balizado, tienes que llevar un cuchillo porque puedes enredarte en cualquier sitio y tienes que saber zafarte, ¿no? Porque no sabes cómo va a ser. Entonces aquella noche
la alarma nos avisaron a las 12:40 de la noche, de la madrugada ya. Funcionamos como autómatas. Yo estaba... miedo no, pero sí, es decir, bueno, a ver si por mi culpa no se estropea algo, ¿no? O sea, no quieres convertirte en un estorbo. Y también vas a documentar eso. Entonces yo llevaba mis grabadoras, 2 cámaras encima de mí y bueno, pues eso, bueno... Todo funcionó bien, todos los protocolos se cumplieron, pero a priori era un rescate crítico, porque era de noche, no había luna y había olas de 3-4 metros. Entonces, bueno, eso es lo que habíamos aprendido en la teoría. Nada, te montas en la lancha se descuelga por uno de los costados del buque, te sueltan y... La técnica que utiliza Médicos Sin Fronteras, porque por ejemplo Open Arms no utiliza la misma técnica, yo no sabía, yo pensé que había una técnica para rescatar a gente, pero no, en este caso las 2 lanchas se acercan por cada una de los lados de la embarcación, ¿no? La que vas a rescatar. Sí, el buque se queda aproximadamente a 1 milla de distancia. Con unos... intenta iluminar, pero te aseguro que no se veía absolutamente nada. Nosotros llevamos unos pequeños focos, linternas y tal, pero bueno, o sea, la imagen es tremenda porque ves ojos que te miran y voces, help, help, y bueno, en idiomas completamente incomprensibles para nosotros, ¿no? Bueno, por lo menos para mí, ¿no? Se les habla en inglés, pero bueno, luego descubres que ninguno hablaba inglés, que bueno, era mejor hablar en árabe. Bueno, te acercas por los 2 lados, ¿por qué? Porque si acercas todo por un lado, todo el mundo se va a una banda de la embarcación y vuelca. Entonces así mantienes que la atención esté en 2 puntos y el peso se contraiga. En el caso de una gomona, es decir, de una barca hinchable, hay otro peligro, ¿no? Y es que se pongan de pie, entonces se cierra sobre sí misma y mueren instantáneamente. El primer objetivo cuando te acercas a la embarcación es que nadie se caiga al agua. Porque de noche es muy complicado, el material es muy bueno, lleva una pequeña luz que lo ves, pero claro, con olas de 3, 4 metros, 2 metros, con la mar tranquila, lo poco que se mueve el mar, ya no se ve una cabeza. En cuanto sube y baja la cabeza, tú no la ves. Y de noche tampoco. De noche mucho peor, ¿no? Entonces el primer objetivo era conseguir que nadie se cayera al agua. Es complicado porque en este caso llevaban unos 2 días sin beber y sin comer. Y bueno, no es el sol de agosto, pero bueno, pilló buen tiempo, estaban muy deshidratados, ¿no? Entonces, pues bueno, lógicamente luego nos enteramos de otra cosa, ¿no? Intentan salirse, entonces la maniobra es muy fría, en cuanto alguno intenta saltar es marcha atrás, o sea, la operación del piloto es muy importante, ¿no? Mientras se les está tranquilizando, el equipo de rescate, tranquilos, os vamos a rescatar, lo primero que se hace es darles los chalecos, obligarles a que se los pongan y que se los pongan bien, por si hay alguno que se cae al agua, y empezar el desembarco. Lo estoy simplificando bastante, la maniobra es mucho más complicada, porque, por ejemplo, ¿qué problema tuvimos, no? Yo iba en Orca. Al no estar en la misma frecuencia las 2 barcas, es decir, de repente la gomona, la patera, la embarcación de los migrantes subía y nuestra proa estaba abajo, y al revés, ¿no? Entonces tuvimos que hacer un giro para entrar por el otro lado e intentar sincronizarnos, es decir, que las 2 embarcaciones, ya cuando nos cogimos a ella, pues tuvieran la misma frecuencia y subieran al ritmo de la ola al mismo tiempo, porque si no, no podían saltar. Y bueno, cuando una de las embarcaciones está desembarcando migrantes, la otra está observando, no se desembarca a los dos a la vez, ¿no? Y se les está distrayendo para que vayan equilibrando el peso. Primero se desembarcan a los niños y a las mujeres. Y luego ya a los hombres, ¿no? O sea, suena así como a película, pero es lo que dice el protocolo de rescate.
Bueno, también llevábamos una herramienta que, bueno, vulgarmente se llama la salchicha, ¿no? Que es bueno, nosotros, bueno, yo lo vi y dije, bueno, esto es una cosa muy divertida en las playas, ¿no? Que es, lo conectan a una lancha y tú te agarras ahí, los turistas, y te tiran. Bueno, pues eso sirve para salvar vidas, está lleno de cuerdas y es un sitio donde agarrarse. Lo llevamos preparado por si alguien se caía al agua. ¿Cuánta gente iba en la comuna esa? 76 personas iban. 76 personas. Sí, bueno, no era una de las más llenas. Ahí en una comuna como esta, pues van hasta 100 personas. Bueno, no te puedes imaginar cómo llegan. Supongo, ahora me lo vas a contar. ¿De dónde eran? Supongo que os contarían de dónde venían, ¿no? Sí, bueno... Tienes ahí una chuleta preparada, ¿no? ¿Estás nervioso? Estoy recordándolo, fíjate, hace casi mes y medio aproximadamente que ya he desembarcado y pasé unos días malos y ya me había recuperado. Y vuelves otra vez por culpa nuestra. Hostia, limpiar eso. No se limpia. Pero... sí, me está tocando un poquillo otra vez, ¿no? Vale. Había gente de Costa de Marfil, de Eritrea, de Sudán del Sur, de Burkina Faso, de Mali y de Egipto. La mayoría eran de Egipto. ¿Qué me dices? Sí, están escapando. Están escapando de la pobreza, de la miseria, del hambre. ¿Qué me dices? Sí. Un país como ese lleno de turismo que está hasta arriba, hasta los topes, y Sí. hay egipcios que escapan. La mayoría eran egipcios en este rescate. Cuéntame cómo hace esa gente, luego volvemos al mar. Vienen desde Burkina Faso allá abajo en África, Bueno, recorren un montón de kilómetros, muchos de ellos a mí me contaban una vez, ¿no? Dicen, bueno, llego a Marruecos y ya estoy en España. Dice, ¿y el mar? Ah, pero es que hay mar, no tienen ni idea que tienen que cruzar el mar. Y en torno a ellos, ¿qué se mueve? Mafias que le sacan la pasta de una manera descarada. Hay mafia, hay una... Bueno, todo esto, esta experiencia es para hacer un podcast y contar esto con mucho detalle, ¿no? Entonces hay una mujer que se llama Amina. Amina calculamos unos 17 años y con aproximadamente 15 escapó de Costa de Marfil porque la casaron con un hombre mayor, ¿no? Que era la tradición de su tribu, ¿no? Bueno, pues centrándonos en esta mujer, ¿no? Esta mujer ha atravesado el Sahel, ha atravesado el desierto del Sáhara. Con todos los peligros que habrá pillado por ahí, ¿no? Violaciones, todo tipo de cosas. Bueno, y pagando. Es que para atravesar el Sahel o el Sáhara tú tienes que pagarle a una mafia para que te suba un camión desvencijado y soportes días de travesía a 50 grados. Y nos contaban que bueno, si te enfadabas o algo, te tiraban del camión y seguían. O sea, aún así... Te voy a dar un dato que me dio Ricardo Gatti, que era el jefe de operaciones del Geo Barents, que era el que dirigía todas estas operaciones de las que estamos hablando antes. Es mucho más peligroso atravesar el Sahel y el Sáhara que el Mediterráneo hasta Malta o el sur de Italia. Wow. Y muere más gente en el Mediterráneo. Se está produciendo un auténtico genocidio. En Europa, esto es Europa, eso es Europa. Yeah. Bueno, pues Amina... Hay una frase que lo resume todo, que me contó, me dijo, en África una mujer sin la protección de un hombre no es nadie, pero la protección de un hombre no es gratis. Ya. Yeah. O sea que... ¿Os dijeron o te dijeron cuánto pagaban por llegar hasta las costas y luego atravesarles en las pateras o en las gomonas? Sí, o sea, cuando llegan a Libia, cuesta el pasaje cuesta unos 2.500 euros. Que para ellos es... Bueno, Abbas, otro que es un egipcio, vendió su casa, vendió su coche y su mujer y su hijo viven en la calle para poder alcanzar el sueño de Europa, ¿no? ¿Por qué Libia? Bueno, Libia es... no sé en qué puesto ocupa en el ranking de los países corruptos, ¿no? Libia es un auténtico desastre. Cuidado, ¿no? Que esto lo escucha mucha gente, como dices. Y eres tú el responsable, yo no me hago responsable de lo que dices, ¿eh? Estoy contando la verdad, ¿no? O sea, Libia es un país muy corrupto, su ejército es corrupto, y Libia además es el país productor de petróleo, el mayor productor de petróleo de África, ¿no?
Ahí están todas las multinacionales, esas plataformas de las que hemos hablado están extrayendo petróleo, ¿no? Libia es un sitio donde la vida humana apenas sirve para nada, entonces no hay ningún control. O sea, las mafias viven allí bien. Nadie se mete con ellas porque ellas se encargan de pagar a quien tienen que pagar para que nadie se meta con ellas. La policía es muy corrupta. O sea, la mayoría de los egipcios llegan en avión. ¿En avión? Sí, claro, se sacan un pasaje de avión, llegan allí, algunos en apenas 48 horas embarcan. Tú vas andando por la calle y entonces te para un policía, pero a ti, y más a ti que a un egipcio. ¿A un extranjero, te refieres? Sí, claro, y entonces te piden dinero. Y dices, no tengo dinero. Entonces te encarcelan en una jaula pequeña, en el que a lo mejor hay 40 o 50 personas, ¿no? Abbas es otro de los protagonistas de esta historia. Estuvo 1 año y medio metido ahí. ¿Qué me dices? Abbas estaba lleno de cicatrices. Además, Abbas, yo tengo un pequeño vínculo con él, porque cuando estábamos rescatando, él me miró a los ojos. Y no voy a poder olvidar jamás esa mirada. Eso te marca, ¿eh? Y me hizo un gesto, o sea, me hizo así, con los 2 dedos, señalando sus ojos, juntó las manos, miró al cielo y luego, me ofreció sus manos, símbolo de agradecimiento. Abbas, el doctor nos dijo que tenía los riñones y cree que el hígado destrozado de la mala alimentación, de la nula alimentación. Y estuvo, fíjate, desde que salió de Egipto, 1 año y pico ahí, en esas condiciones, y su mujer y su hijo, pues en una calle del Cairo, en no sé qué ciudad. Supongo que pagan por atravesar el desierto y luego pagan también por hacer la travesía. Sí, sí. ¿Los 2.500 está incluido todo? ¿O? No, son diferentes mafias. El negocio está completamente dividido. Creo que es más barato atravesar el desierto que el barco, ¿no? Porque el barco hay que construirlo, hay que construir una patera. La patera no la recuperan. Pero bueno, en cualquier caso, pues no sé, en el caso de Amina llegó a Libia y entonces pues consiguió un trabajo, consiguió un hombre que la protegiera y hablaba bien de él, a pesar de que la protección pues implica violación y un montón de cosas más, ¿no? Pero hablaba bien de él porque decía que la protegía y le consiguió un trabajo con una árabe, decía. Bueno, tú has estado en África, has estado en todas partes y entonces, pues bueno, el África negra les llama árabes a los musulmanes, ¿no? Y entonces limpiaban esa casa y cuidaban esa casa y decía, y todos los días me daba una paliza. Menos mal, que solo me daba una, ¿no? Sí, y yo decía, pero me pagaba. Pero me pagaba. Es que son historias que desde aquí nos parecen ficción. Yo pensaba que era una ficción, que toda la gente que estaba en la cubierta pues eran actores. O sea, había un momento que decía, es que no puede ser que esta gente te cuente estas historias y que esté sucediendo esto y que hayamos cogido a un montón de gente flotando en medio del mar a la 1 de la madrugada, en medio del Mediterráneo, pues en algo que flota de una manera muy precaria, ¿no? ¿Y por qué Libia? ¿Porque no se quedan en Egipto y salen desde Alejandría o van a Porque otro sitio? Bueno, las nuevas rutas están saliendo desde el Líbano. Líbano. O sea, se están yendo para allá. Tiene una ventaja, y es que necesitan un buen barco. ¿Desde el Líbano? Claro, desde el Líbano. Más lejos. Claro, necesitan un... Entonces, bueno, las mafias lo que están haciendo es algunos utilizar yates de recreo. Y entonces, pues bueno, pasan inadvertidos, ¿no? Entonces, pues cuando llegan pues, incluso a Grecia, a algún sitio así, desembarcan y se van. O sea, Libia, ya te digo que es porque las mafias están cómodas allí, básicamente. Bien. Volvemos a los migrantes. ¿Los rescatáis del barco después de toda esa peripecia? ¿Los montáis en vuestras lanchas y van al barco? Sí, bueno, ese es un momento muy crítico porque, bueno, llegamos... Supongo que las caras que pondrán cuando se ven salvados serán increíbles, ¿no? Sí, bueno, volvamos a las condiciones. Esto llevaba un motor de 60 caballos, un motor Yamaha muy antiguo. Llevaban 4 o 5 bidones de unos 35-40 litros de gasolina para eso. ¿Qué es lo que pasa? Que la gasolina se vierte. O sea, se acaba porque no para de moverse, además había olas y tal.
Y yo no sé cómo echan gasolina, porque tú sabes cómo es un motor fuera borda, es muy complicado, tienes que tener una tubería, bueno, pues se buscan la vida. Luego estaba lleno de cámaras de neumáticos dentro para que tenga más flotabilidad en lo que es la tela que hace de suelo de la barca. El caso es que la mezcla de gasolina con agua salada es fatal, produce unas quemaduras tremendas. O sea, tú metes la mano y te quemas, ¿no? Entonces, bueno, y el olor a gasolina era tremendo. Se evapora enseguida, y el olor del motor de gases quemados tremendo. Ese cóctel durante 24 48 horas en el mejor de los casos hace que vengas borracho, no sabes dónde estás, no tienes ni idea. Entonces las reacciones son muy extrañas, muy extrañas. Te cuentan todo esto para que no, eso. Yo concretamente ya hubo un momento que dejé de hacer mi labor periodística y me convertí en rescatador también. Entonces, como me sabía el protocolo y tal, pues empecé a repartir la gente. Se empezaron a poner de pie porque se empezaron a poner nerviosos. Yo no sé por qué, porque yo no sé árabe, ¿no? Y entonces, pues hay una orden tajante: sit down, todo el mundo sentado, que nadie se mueva porque podemos volcar nosotros también. Entonces hubo un niño que de repente le tuve que coger porque se iba a tirar al agua otra vez. Claro, yo pregunté, digo, pero no, es que está borracho, no te preocupes, tal. Entonces ya le dije, quieto. Claro, luego vi que es que él estaba buscando a su padre. Claro, porque es que este niño iba con su padre. Bueno, el caso es que conseguimos acomodarlos todos y vaciar. Nosotros fuimos la segunda lancha, ¿no? Y bueno, pues ya los subimos. Hay un protocolo donde se les reconoce. Bueno, vienen medio desnudos, con quemaduras, como he dicho, porque han perdido todo. No les dejan, las mafias no les dejan subir ni comida ni nada. A mí no me contaba que les tiró un atillo con comida que llevaba, ¿no? Y nada, y luego nosotros volvimos, rotulamos y rajamos la patera. Y luego empieza la vida a bordo. Vale, ahora me cuentas algo de eso. Supongo que habría un patrón de esa barca. Alguien que manejara eso, ¿no? Sí. ¿Pagado por las mafias o que era otro...? No, las mafias han aprendido también. Entonces, a uno de los migrantes le obligan. ¿Ah, sí? Sí, te dice, yo no sé navegar. Es igual, tú coge el rumbo, este rumbo, no lo muevas y pégate a las plataformas petrolíferas. Que se ven desde la costa, claro. Sí, claro. O sea, hay una zona que está llena, o sea, y ya van mar adentro las plataformas también, ¿no? Y entonces es lo que hacen, buscar esas luces, ¿no? Cuando salen, claro, ellos llevan todos teléfonos móviles y entonces se ponen a llamar como locos a una ONG, ahora no recuerdo el nombre, que recoge avisos. Claro, saturan el servidor. Ya. Yeah. Y además tienen que hacerlo más o menos pronto porque la cobertura del móvil se va. Y no demasiado cerca porque puede ser presa también de la Armada Libia. De hecho, nos contaron que estaban muy asustados porque no sabían si era la Armada Libia. La Armada Libia les dispara directamente. Si los pilla, los dispara. Sí. Dispara al Leo Barents. ¿Sí? Sí. ¿Había niños, decías? Sí, había niños de aproximadamente, porque es difícil calcular, eran mayores, 12, 13, 14 años por ahí. Y bueno, son niños y jóvenes, había mucha gente joven. Yo creo que el que más tenía, pues igual era Abbas, que tenía unos 40 y tantos, 45 años, aunque parecía que tenía 60, ¿eh? O sea, no, su cara no era la de su edad. Pregunta estúpida, ¿por qué salen de su país? ¿Qué les han prometido al otro lado? Bueno, ¿qué te cuentan que van a encontrar? Vuelvo a repetirte, tú viajas mucho más que yo. Yo aquí pregunto solamente. Y viajas por África, y sabes que en África hay cobertura de móvil en todas partes ya. Y además es muy barata. Tú te compras una tarjeta prepago y con apenas $2 tienes para casi un mes. O sea, te quiero decir, para ver el Facebook, para tal. Entonces, ¿qué es lo que ven? Ven un Sanadú, un mundo maravilloso, ¿no? O sea, no saben que aquí vivir es duro también. Pero no es ni la cuarta parte de duro que lo es en un sitio de estos. Fíjate, la mayoría de la gente se mueve por pobreza, no por falta de libertad. Yo creo que estarían dispuestos a prescindir de esa libertad a cambio de poder comer todos los días.
Abbas me decía, yo les he preguntado a todos, ¿cuál es vuestro sueño? Y Abbas me decía, vivir con dignidad, nada más. Y Amina me decía, yo quiero estudiar, quiero aprender a leer y a escribir, porque ella no sabía ni leer ni escribir. En el barco aprendió a escribir su nombre, Amina. Qué bonito. Llegan al barco y has traído unos cuantos cortes que, si me permites, vamos a escuchar claro. alguno. Hay uno superviviente dando las gracias, lo dicen en su idioma, vamos a escucharles un momento. Yes, my boat, so when we come in, our boat should get a lot of water. That's why you come to rescue us. So thank you for everything you rescue us. We are doing really appreciate for your work. Thank you. If you cannot rescue us, so you can dead. Supongo que, Javi, decían por ahí, supongo que cuando lo agradecen se le parte con el alma, ¿no? Sí, claro. Fíjate, es gente que no conoces. Bueno, pues hay un protocolo también de seguridad sanitaria y tal, pero a los 10 minutos te estás dando abrazos con todo el mundo, estás conviviendo ahí en la cubierta con ellos, estás intentando hablar, estás intentando conocerles, y entonces los primeros están muy cansados. El primer día prácticamente están durmiendo, están todos tirados y tal. Pero enseguida, bueno, pues como se alimentan bien, bueno, hacen gimnasia y todo eso y tal, se monta una peluquería. Bueno, la verdad que la vida, bueno, pues es bastante normalizada. Luego hay otra fase que se pone un poco nerviosos porque, claro, enseguida ves costa. Enseguida, o bien si sigues tirando hacia Libia, o si tiras un poco hacia el norte, hay unas horas que no, pero enseguida pues llegas a Malta, llegas a Sicilia, ¿no? Es un barco bueno. Uh-huh. Y navega bastante bien, ¿no? Y bueno, entonces empieza un poco la convivencia, ¿no? Ahí es donde yo empecé a hacer mi trabajo de periodista, ¿no? De buscar historias, y bueno, la verdad es que todas eran interesantes. Y también empiezan a hacerse grupos, ¿no? Es decir, el mundo árabe va por un lado, el mundo más africano va por otro, ¿no? El mundo árabe pues reza, y entonces había una brújula que indicaba dónde estaba la Meca con respecto al barco. Entonces, pues claro, el barco se va moviendo, entonces pues unos días miraban hacia popa, otros días hacia popa, otros hacia proa, o estaban un poco en diagonal, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay unos momentos bastante alegres, bastante felices, donde se baila y donde... Bueno. Déjame que escuchemos un poquito. Unas clases creo que de italiano les iban a dar. With introducing ourselves in Italian. How we say our name, who we are and where we are from. Okay. Si c'est pendant la journée, donc je peux commencer en disant... Se encargan un poco de enseñarles... Bueno, esto tiene también su pequeña historia. Ella es Mariana es la matrona, porque en el equipo va una matrona porque vienen mujeres embarazadas. En esta rotación no había ninguna mujer embarazada. Entonces hicimos una especie de sondeo. A ver, ¿queréis aprender otro idioma? Sí. Bueno, pues votad. ¿Qué idioma queréis aprender? Entonces ellos dijeron, ¿a qué país vamos? Vamos a Italia. Entonces había un mapa mundi allí y dijimos, vamos a ir aquí, estamos aquí, tal. Pues enseñarnos italiano, dijeron, lógicamente. Entonces, pues bueno, ¿cuál es tu nombre? ¿Dónde está el baño? Bueno, lo básico, ¿no? Hay otro momento, supongo que será feliz. Estoy bailando en la cubierta del... Eso fue al día siguiente del rescate, que bueno, pues se les explica todo, se les da toda la información constantemente, ¿no? Y entonces era un momento muy feliz donde todos se pusieron a bailar, ¿no? Esta es la parte de egipcia, ¿no? Como eran mayoría, pues se eligió esta música, aunque luego también se puso música más africana, con más yembés y más... Vale. Llegan bueno, lo recogéis felizmente. ¿Qué pasa después? ¿Los lleváis a Porto? Bueno, aquí empieza otra aventura que es mucho más compleja, porque al final, bueno, en un rescate crítico todo salió bien, nadie se fue al agua, todo el mundo está a salvo, pero la jungla burocrática no te lo puedes imaginar. Nosotros nos pilló además en las elecciones en Italia, ¿no? Ahora hay un gobierno presidido por Meloni, muy conservador, y que no quiere migrantes, ¿no?
De hecho, las rotaciones siguientes, bueno, uno de los barcos de otra ONG acabó en Francia porque han dicho que no, que esto hay que repartirlo, etcétera. Bueno, la política europea. Italia es cierto que recibe dinero de la Unión Europea para recibir esta migración. Entonces, estoy recordando uno de los miembros del equipo de rescate, Juan, cuando ya nos dieron puerto, porque tú solicitas puerto, y las autoridades italianas pues se llevan su tiempo y entonces pues se pasan los días, la convivencia en la cubierta empieza a ser más complicada porque empiezan a sospechar que les has engañado, empiezan a sospechar que no vamos donde les hemos dicho, empieza a haber peleas entre ellos porque bueno, hay líderes, es convivencia, ¿no? En una situación muy complicada, ¿no? Y entonces, pues de momento ya nos anuncian que podemos ir a Tarento, al sur de Italia, para situar un poco a los oyentes, donde hace la bahía esa, la bota de Italia, pues a esa ciudad. Entonces, bueno, pues nosotros estábamos al norte de Malta aproximadamente, en el sur de Sicilia. Bueno, pues eso es un día de navegación aproximadamente. Y entonces, bueno, pues todo es alegría, se vuelve a repetir la escena que acabas de poner, todo el mundo contento. Y Juan Cruz, que es un rescatador del equipo de Médicos Sin Fronteras, veo que está llorando en un rincón, ¿no? Y le digo, ¿por qué lloras? Y dice, porque no saben lo que les espera. Y es verdad, porque ellos llegan y, bueno, son recluidos, no detenidos, es una figura legal un poco rara, igual que aquí en España, o sea, bueno, pues en un centro de internamiento para migrantes. Entonces ahí los egipcios lo tienen muy mal, porque Italia tiene un acuerdo con Egipto, entonces en el momento que los identifican... ¿Los vuelven a mandar? Sí, claro, como aquí un marroquí. Casi terminando. Había pensado hacer mucho más corta la entrevista, ¿lo sabes? Yo también. Pero bueno, ¿estás a gusto? Yo estoy muy a gusto. Vale, vamos a poner un último corte. Has traído muchos de ese trabajo que vas a hacer un podcast con ello, ¿no? Sí, vamos a hacer un podcast. Vale, se escucha la voz un poco de la gratitud de los supervivientes traducida. Vamos a escucharlo. ¿Hablas árabe? ¿Cuáles son las ciudades más bonitas de España? Damos las gracias al equipo que nos salvó la vida. Sin vuestra ayuda estaríamos muertos en el mar. Muchísimas gracias. Gracias al equipo del barco por su ayuda en el mar. Y gracias a Dios porque nuestro equipo está a salvo. Gracias a Médicos Sin Fronteras por su ayuda. Y espero que estén siempre allí para seguir salvando a gente. Todos hablamos árabe aquí. ¿A qué parte de Italia vamos? ¿A Sicilia o a Lampedusa? ¿Sicilia o Lampedusa? ¿Sicilia o Lampedusa? ¿Sicilia o Lampedusa? Tengo 16 años. Gracias al capitán. Qué bonito y qué pena para los egipcios cuando llegaran a Italia y se encontraran que el gobierno los volvía a mandar a su país. Sí, hombre, ellos también saben, ¿no? Y bueno, todos tiraron por la borda su documentación. Sí. Claro, porque al llegar dicen, documentación no tengo. ¿De dónde eres? No lo sé. Entonces las autoridades tienen que hacer un trabajo extra para identificarlos, pero vamos, en cuanto les hacen una foto, les toman huellas dactilares y las envían a Egipto, pues enseguida son perfectamente identificados. Me contabas antes de terminar que había habido también otro caso que habíais entendido que un barco recogía, no sé si era un barco japonesa. Hay barcos mercantes que se niegan a recoger a los migrantes. Sí, bueno, en esta travesía no pudimos llegar a un rescate porque nos pilló un temporal tremendo. El Joaren sufrió daños estructurales y tuvimos que interrumpir la búsqueda. Entonces, claro, el mensaje de socorro se envía. Y al final pues hubo un barco de tripulación japonesa, pero creo que era bandera panameña el que se hizo cargo de esa tripulación, de esa embarcación. Pero eran casi todos egipcios también
¿Los del barco o los de la patera? Los de la patera. Y habían muerto ya algunos, y había mujeres, y había niños, y el barco mercante los cogió con la condición de que ellos seguían su dirección, y ese barco iba a Egipto. Llevaban un montón de días allí. Sí, lo que pasa que, claro, la mayoría de los mercantes no los recogen, porque es mucho dinero. La ley internacional te dice que si tú rescatas a un náufrago, tienes que llevarlo al puerto más cercano. Y la ley te dice que las autoridades del puerto más cercano tienen que poner todos los medios para recibirlo, que es lo que está pasando, que no se está haciendo eso, ¿no? Por eso se está produciendo un genocidio, o sea, porque las pateras, nadie frena a las mafias en Libia ni en el Sáhara, y están saliendo constantemente. Es imposible calcular el número de muertos, porque las pateras están saliendo constantemente, porque el cambio climático, que antes hacíamos referencia, también está haciendo que a estas alturas, hace 3 o 4 años, ya no salían pateras, porque ya el mar no estaba para salir, pero ahora sí. O sea, ahora no hace frío. Ahora yo creo que es incluso mejor que en verano, fíjate. Puedes pillar un temporal, pero no te deshidratas. No estoy animando a nadie. Casi terminando. ¿Qué has aprendido de esta experiencia, Javier? ¿Qué te ha enseñado? Aparte de esos ojos que están quedado grabados. Esa emoción de haber vivido esa aventura. Bueno, esa experiencia no es una aventura. Pues yo creo que son vidas que no debería vivir nadie. Cuando llegué aquí, entonces, bueno, sí que teníamos un internet muy precario, hemos estado muy aislados, ¿no? De hecho, además, en el temporal también la antena se rompió, la antena del satélite que nos conectaba con internet, y entonces era mucho peor. Entonces, bueno, estaba deseando leer la prensa, ver qué había pasado y tal, aunque teníamos algo de información. Entonces me topé con la noticia de los presupuestos generales del Estado. Y dije, vaya tontería, ¿no? Yo qué sé, yo creo que yo nunca he estado tan cerca de la muerte en el sentido literal, ¿no? De ver que alguien va a morir muy cerca de ti, o puede morir cerca de ti, o incluso tú, porque la maniobra es complicada, en medio del Mediterráneo, en la oscuridad. También hay una cosa, tampoco sabes a quién embarcas, ¿no? Tampoco preguntas, ¿no? Entonces, pues no sabes si es un psicópata que incluso puede atacarte, ¿no? No ha pasado todavía, pero sí, bueno, montas a gente que cada uno tiene su carácter y su cosa. Y luego también es verdad que también se puede entender que la gente de Canarias, ¿no? Que la gente de Lampedusa, que la gente de Sicilia, que la gente del sur de Italia esté harta, que la gente de Grecia esté harta. Un canario, hablando con una canaria, mejor dicho, me decía, claro, pero es que lo nuestro es el turismo, dice, y hay veces que tenemos que coger hoteles para poder alojar a esta gente, ¿no? Entonces, claro, la solución es política, es muy fácil. La mayor parte de la inmigración que llega a Europa llega por los aeropuertos. Esto es nada, absolutamente nada. Con todo lo grave que es poca gente, la cantidad de números. Y toda la gente que está muriendo. Y poner remedio en Libia también es fácil. Solo se necesita voluntad política. Yo creo que Occidente está más interesado en seguir sacando petróleo que en que unos pobres pues paguen una fortuna por embarcarse un viaje que les lleva a la muerte. Gracias por haber compartido esta experiencia con nosotros. Si vas a alguna otra me avisas, yo me apunto. Gracias a ti por dejarme contarlo tan prolijamente. ¿Hay alguna forma de contacto contigo? Sí, en Radiogramas tenemos un correo que es radiogramas@rtve.es. Y la recomendación de que escuchéis Radiograma, uno de los mejores, uno de los muchos buenos programas de Radio Nacional que va... La madrugada del domingo al lunes a las 3 de la mañana. Javier, y en podcast siempre, claro. Ha sido un placer. Gracias. Un placer para mí, gracias a ti. Gracias.